Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, que les haya ido bien en la primera evaluación formativa. Bueno, vamos a hacer este video para dar comienzo a la lectura de los materiales del módulo 3, ¿sí? Que estos materiales giran en torno a un grupo de intelectuales, lingüistas, literatos, críticos de la literatura, que se conoce como el Círculo de Bakhtin. Entonces lo primero que voy a hacer, voy a orientarlos en la lectura, en el orden de la lectura y en la presentación de todos los materiales que tienen para leer. No voy a hacer una distinción entre materiales introductorios y fuentes, porque en realidad van a tener que leer solo una fuente directa, y el resto de la información está en otro tipo de materiales que son explicaciones, que son de lectura obligatoria. Entonces acá para orientarlos les indico estas lecturas. Ustedes tienen un texto de María Cecilia Pereira, que se llama La perspectiva sociosemiótica, ¿sí? Que los va a introducir en, en estas ideas que presenta el Círculo de Bakhtin, y que me gustaría que focalicen en ese texto, porque está muy claro sobre la noción de dialogismo, ¿sí? Que yo ahora se las voy a mencionar para que tengan en cuenta esta focalización. Presten atención, además de la presentación general, ella los va a introducir a los dos autores que vamos a ver, también los articula muy bien a partir de esta noción de dialogismo. El segundo texto de lectura obligatoria es el de Daniela Lauría, ¿sí? Es muy importante que lean este texto porque ahí ustedes tienen la explicación del primer autor a abordar, de las primeras ideas a abordar, que es Valentín Voloshinov, ¿sí? El texto se llama Desarrollo breve, Voloshinov, el signo ideológico. Y ahí lo que ustedes pueden tomar de este texto es la explicación de Lauría sobre las ideas de signo y de valor de este autor Voloshinov. Por último, sí tienen un texto fuente, una fuente primaria, que es el texto de Bakhtin, y solo es un fragmento del problema de los géneros discursivos. Entonces, esta es una lectura de autor, digamos. Y un fragmento de este texto que Bakhtin escribe en el 53, que se llama El problema de los géneros discursivos. Pueden complementar esta lectura con el texto de Di Stefano, que explica la noción, y también tienen una clase sobre Bakhtin de Pabla Diab. Entonces, Di Stefano y Diab funcionarían como bibliografía complementaria, que viene muy bien, ¿eh? Entonces, de este texto, ¿ustedes qué van a rastrear? ¿Qué contenidos van a rastrear con respecto a nuestro programa? Bueno, la noción de género discursivo, la relación que tiene esta noción con las prácticas que el autor establece, la relación entre género y prácticas sociales, los componentes del género discursivo, y focalizar también en la noción de enunciado de Bakhtin. Entonces, acá les dejo como la guía de lectura sobre dónde hay que centrarse y qué hay que prestar atención. Y un poquitito pasamos a contextualizar, como siempre hacemos, este marco teórico, explicar un poco qué fue el Círculo de Bakhtin, cuáles fueron sus influencias y en qué universo se dan estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, se conoce como Círculo de Bakhtin. Fíjense que todo gira en torno a una figura que es Bakhtin, a un grupo de intelectuales rusos que trabajaron fundamentalmente en la década del 20 en torno a problemáticas sobre el lenguaje y la literatura. La noción de dialogismo es muy articuladora de todos los problemas que ellos revelaron, tanto a nivel del lenguaje, de los usos del lenguaje en discursos sociales,
como también del uso del lenguaje en el discurso literario. Entonces, mientras ustedes leen la fuente, es una noción interesante para discutir en la clase explicativa, para retomarla, y para que vayan viendo qué sentidos tiene esta noción, por lo menos en relación con los géneros discursivos y en relación con los signos, que son los dos temas centrales que ustedes van a ver de esta perspectiva. Con respecto al marco contextual, bueno, estamos en la misma época que Saussure, que Peirce, más o menos en la misma época, principios del siglo XX, pero en otro escenario, ¿no? En Rusia. Vieron que hablábamos cuando estábamos trabajando con las ideas positivistas, habíamos dicho que el positivismo fue una de las respuestas a las crisis en los sistemas de relación productiva, la crisis que provocó la revolución industrial con las demandas de los obreros, etc. Esa idea de crisis también ya en la década del 20 se sentía por la cercanía de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es una época que se vive como con mucho caos, y que en Rusia, más que dar la respuesta positivista, tuvo un acto político muy importante, un acontecimiento político muy importante, que fue la Revolución Rusa, ¿sí? La Revolución de 1917. Entonces, de algún modo, las demandas frente a esas, la respuesta a las demandas de los sectores obreros tuvo otro canal en Rusia de esta época. Y casi que es una época, como les decía, de crisis, de caos, pero también de mucho entusiasmo en el sentido de cambio, del cambio social, del cambio político, del cambio de las estructuras, por la Revolución Rusa y también por los movimientos de vanguardia que se daban en el campo artístico, ¿sí? También en el literario, las vanguardias poéticas, y en el campo artístico en general, en la pintura. Entonces fíjense que esas crisis son vividas en realidad con cierto entusiasmo por cambiar en el terreno del arte, por ir en contra, realizar una ruptura a las viejas formas artísticas, proponer nuevas formas, ¿sí? Revolucionar el arte, que para muchos grupos también era revolucionar la vida. Hacían esta similitud entre arte y vida, ¿no? Entonces, todo esto es como el espíritu de época que se vivía en esta Rusia. Ojo, no era... los años posteriores a la Revolución Rusa fueron años de muchas crisis económicas, de muchos padecimientos, pero no obstante estaba este espíritu revolucionario, digamos, ¿no? Y evidentemente el grupo de Bakhtin, acá hay autores que coinciden o no, algunos dicen que bueno, que Bakhtin no es marxista, otros dicen que es católico, es un marxista católico, que eso ya es raro. Está claro que Bakhtin y el círculo de Bakhtin no es dogmático. Eso, incluso ya con la idea de dialogismo, se pueden dar una primera aproximada idea. Es un grupo que va a buscar heterogeneidades, que va a buscar diversidad. No es un grupo que se lleve bien con los dogmas. Entonces, por eso hay muchos autores o muchos críticos que no le dan el mote de marxista, ¿sí? No, lo distinguen, lo separan. No es ortodoxo, no es dogmático. Este conjunto de intelectuales no era dogmático, pero sí uno puede ver ciertas zonas de contacto con el marxismo por ciertas preocupaciones que tienen. Entre ellas, la relación entre lenguaje e ideología. Los autores no van a dar una respuesta
desde el marxismo tradicional, pero están preocupados por esa relación, por la relación entre lenguaje e ideología. Generalmente el marxismo piensa la ideología como una superestructura, ¿sí? Y frente, ¿no? Superestructura y base. La base son las condiciones materiales de producción. Y el terreno de lo ideológico es un terreno más abstracto, el terreno más alejado. Entonces, la idea sería, modificando esas bases, se modifican las ideas, ¿no? Esa sería la respuesta de un marxismo tradicional. Y bueno, ya van a ver en los materiales que van a haber cierta preocupación por esta tensión entre lenguaje e ideología y cierta resolución de ese conflicto en función de el rol fundamental que tienen los signos. Otra de las influencias que podemos pensar marxistas en estas ideas es que al fenómeno lingüístico se llega a partir de una aproximación sociológica. Hay mucha preocupación en este grupo de relacionar la palabra con el contexto, que no vimos, ¿no?, en las otras teorías de signos que estuvimos visitando, ni en Peirce ni en Saussure. Entonces aquí sí hay una gran preocupación por vincular lenguaje y contexto. Para marcar estas diferencias y estas líneas poco ortodoxas del círculo de Bakhtin, tengan en cuenta un dato. El texto que ustedes van a leer de Voloshinov es del 29 y el de Bakhtin del 53. A medida que Stalin va adquiriendo protagonismo y liderazgo en el proceso que está viviendo la Unión Soviética, y esto comienza fuertemente en 1929, comienzan las purgas de Stalin en 1929, Bakhtin fue arrestado y fue condenado primero a 10 años de prisión en un lugar y después porque él estaba muy enfermo y porque determinados amigos que compartían el entorno con Stalin trataron de ablandar la medida, fue condenado a prisión separado de su círculo de intelectuales amigos, aislado de las ciudades en donde se producía conocimiento, que fundamentalmente eran Moscú y San Petersburgo, y bueno, tuvo que cumplir una prisión de 6 años, ¿sí? Entonces, las relaciones con el gobierno estanilista siempre fueron, a partir de allí, relaciones tensas. Si bien la prisión fue de 6 años, después Bakhtin tuvo una vida de, digamos, penurias, porque no es que regresa rápidamente a Moscú, es más, a Moscú llega después de 3 años antes de morir, 3 años antes de su muerte, ya estando viudo, solo, no conseguía trabajo, terminó dando clases en el secundario, aislado de estas ciudades. Así que todo este proceso estanilista intervino muchísimo para que la circulación de sus escritos no sea tan fluida, y además tengan en cuenta que son momentos que no había comunicación o estrecha comunicación entre Rusia y Occidente y el resto de Europa. Entonces eso también hizo que sus ideas lleguen tardíamente. En Argentina, por ejemplo, el primer autor que ustedes van a ver, que es Voloshinov,
escribe El marxismo y la filosofía del lenguaje en 1929, pero la traducción argentina recién es de 1976, viene del inglés. Entonces estas ideas tardan en llegar, en Argentina llegan a fines de los 70, este libro por lo menos, en plena dictadura militar, y fíjense que el libro se llama El marxismo y la filosofía del lenguaje, y la editorial, para saltearse la censura dictatorial, nosotros en el 76 justo comenzaba nuestra última y gran dictadura militar, tradujo este libro como el signo ideológico, le quitó del título la palabra marxismo para que pueda de algún modo circular, ¿no? Fue una estrategia editorial para que pueda circular esta idea. Muchos de los intelectuales argentinos a principios de los 70 conocían las ideas de Bakhtin por tener contacto con el mundo francés, que es donde llegan esas ideas primero a partir de exiliados rusos. Tal es así que, por ejemplo, en el 74 se abre en la Facultad de Filosofía y Letras una cátedra que se llama Sociología del Lenguaje, la cátedra de Sociología del Lenguaje. Entonces ya se dan cuenta con el título de esa cátedra, ¿no? Esa cátedra estaba dirigida, entre las personas que la dirigía, estaba dirigida por la ex titular de nuestra cátedra de semiología, por Elvira Arnoux. Entonces, ya Filosofía y Letras en el 74 estaba presentando estas ideas del círculo de Bakhtin, porque Elvira tenía contactos en Francia, ¿no? Y había leído estos textos. Pero bueno, la experiencia duró muy poco, porque en el 76 con la dictadura se intervino la facultad, se intervino la Universidad de Buenos Aires, y ese proyecto quedó trunco hasta recién llegada la democracia, ¿no? Del marxismo y de la filosofía del lenguaje, me gustaría que resalten, que presten atención en estos temas que están acá enumerados. La idea de que el lenguaje es social y es la expresión material de la conciencia, es la materialización de la ideología, la noción de valor, que es muy distinta a la noción que vimos con Saussure, y por supuesto la crítica que el autor realiza al estructuralismo. Entonces, como les dije, el texto El marxismo y la filosofía del lenguaje no es una lectura sencilla. Entonces una profesora de la cátedra, Daniela Lauría, realizó una explicación para ustedes. Sacan estas ideas, no leyendo la fuente original. El que quiere leerla la puede leer, se accede en internet, si lo buscan está el libro. El que quiere lo puede leer, pero en realidad la cátedra lo que les va a pedir obligatoriamente es la lectura del texto de Daniela Lauría. El otro tema y el otro autor que nosotros vamos a leer es Bakhtin, y ahí sí ustedes tienen un fragmento de El problema de los géneros discursivos. Este texto es después de la prisión, ¿no? Post-prisión, es de 1953. Y allí me gustaría que se centren en, destaquen estos aspectos. La relación entre lenguaje y praxis, la distinción que usa el autor, qué entiende el autor por enunciado, y en un momento cuando define los géneros discursivos, lo llama como tipos de enunciado. Tengan en cuenta esas diferencias. No es lo mismo un enunciado que un tipo de enunciado. Estén atentos a la hora de definir los conceptos. Y por último, me gustaría que se centren también en ver los componentes que señala
Bakhtin del género. Estos componentes son tema, estilo y composición, o estructura, le pueden decir, porque estos componentes nos permiten observar ciertas regularidades y eso va a ser lo que permita definir o distinguir a los géneros, ¿sí? Entonces, estar atentos a lo que Bakhtin dice sobre los temas, el estilo y la composición, estar atentos a la noción de enunciado y diferenciarla de tipos de enunciado, y a la relación entre lenguaje y praxis que está contemplada en la misma definición de género. Disculpen. Por último, cuando leen, cuando van viendo y van rastreando esta noción de género discursivo con todas estas características, piensen si se les ocurre a ustedes dar algún ejemplo de género discursivo. Y piensen, yo me quería dedicar fundamentalmente a géneros, ya que estamos en un mundo muy virtualizado, a los géneros digitales, ¿no? Si van a pensar un género, piensen en géneros discursivos del mundo digital. En esta última diapositiva me gustaría resaltar, ¿no? Ahí yo indiqué en qué se focalizan. Ahora me gustaría resaltar algunas zonas que podrían ser problemáticas en la lectura del texto, que obviamente nuestro foco no va a estar acá. Nuestro foco está en lo que señalé anteriormente. Pero por ahí, en la lectura, hay ciertas cosas que podrían ser complejas. ¿Por qué podrían ser complejas? Porque en realidad Bakhtin se está refiriendo a disputas muy propias de su ámbito y de ese momento, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que me parece que puede aparecer son todas las reflexiones que se entremechan en el fragmento que ustedes tienen que leer del problema de los géneros discursivos, que gira en torno a la lengua nacional. Entonces, de algún modo, esto implicaría recomponer una problemática que se estaba viviendo en la Unión Soviética de los años 50 en torno a la lengua nacional. Fíjense, por ejemplo, como muy al principio del texto, esta es una cita de Bakhtin, aparece esto de la lengua nacional, cuando está tratando, cuando está ahí realizando la definición de géneros discursivos. Y él dice: las diversas esferas de la actividad humana están todas relacionadas con el uso de la lengua. Por eso está claro que el carácter y las formas de su uso son tan multiformes como las esferas de la actividad humana, lo cual desde luego en nada contradice a la unidad nacional de la lengua. Es como que hace una salvedad, ¿no es cierto? O sea, parece estar hablando de lo multiforme, de lo heterogéneo, que veníamos hablando al principio, y de pronto hace esa salvedad diciendo, bueno, desde luego esto no contradice la unidad que tiene una lengua nacional. Entonces, tal vez para entender las condiciones de producción de este texto, la relación de Bakhtin con Stalin, la censura, un montón de cuestiones que tienen que ver al aislamiento intelectual del que Bakhtin fue víctima, hay que recomponer una problemática que se estaba dando en Rusia, que giraría en torno a una pregunta, ¿no es cierto? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo logramos comprendernos por medio del lenguaje? ¿No? ¿Cómo el lenguaje logra comunicar, que hace posible la comunicación entre los hombres? Podríamos simplificar esa pregunta de ese modo. Y hasta un momento, los lingüistas soviéticos, digamos, oficiales, Stalin era una persona que intervenía en todos los órdenes desde la realidad, y en el lenguaje también, estaba atento a las disputas lingüísticas, era muy lector de todo esto, y tomaba posición
sobre estas cuestiones. De hecho, tiene textos escritos sobre la lengua nacional. Entonces, una de las respuestas a esta pregunta la da Nicolai Marr, y que fue sostenida oficialmente por los estanilistas hasta 1950. En 1950 hay un giro, y fíjense que el texto de Bakhtin es del 53. ¿Y qué decía Nicolai Marr? Simplificando, porque su teoría es mucho más compleja, él habla de una lengua común, más antigua que el indoeuropeo, una teoría más compleja, pero para responder a esta simple pregunta, estaría diciendo que las mismas clases sociales, aunque hablen diferentes lenguas, pueden comprenderse mejor que con otras clases con las cuales comparten el mismo idioma. ¿Sí? Es decir, que yo me voy a entender mejor con una trabajadora francesa que, por ejemplo, con Pérez Compán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la trabajadora francesa y yo compartimos la misma clase social, ¿sí? Aunque no comportamos la misma lengua. En 1950, hasta 1950, esto que parece muy marxista, ¿no es cierto? Porque el foco está en los condicionamientos de clase. En 1950 Stalin desautoriza estas ideas de Marx ya había muerto igual, las desautoriza, las critica por científicas y apuesta todo a la lengua nacional. ¿Por qué? Porque está comenzando un proceso de rusificación de la Unión Soviética. Ustedes saben que en la Unión Soviética confluían muchas comunidades, muchas culturas y muchas lenguas, ¿sí? En 1950, Stalin comienza la rusificación de todo ese territorio, con muchas tensiones, por supuesto. Y esta idea ya no le era tan funcional. Entonces apuesta a la lengua nacional, el ruso. Entonces fíjense que por ahí estas reflexiones de Bakhtin sobre la lengua nacional, o por lo menos en esta parte, este agregado, es un poco para no contradecir a Stalin, o por lo menos a mí me da esa sensación, ¿no? Entonces, bueno, pásenlo, de nuevo vuelven a aparecer con el otro problema, el siguiente problema que puede también hacer ruido, que es todo el fragmento que ustedes tienen en la selección, que Bakhtin da cuenta de una problemática que tiene que ver en torno al estilo, ¿no? Y ahí vuelve de nuevo a la cuestión de la lengua nacional vinculada con el estilo. Primero, bueno, hay que saber que el estilo tiene que ver con ciertas opciones que tenemos como hablantes, que podemos elegir el registro, los códigos que utilizamos, la selección de las palabras, el tipo de lenguaje que utilizamos, por ejemplo, el uso de metáforas, de un lenguaje figurado, ¿sí? Es decir, un montón de opciones que tenemos para decir de cierto modo lo que estamos diciendo. No están tan focalizadas en qué decimos, sino en cómo lo decimos. Entonces, la reflexión sobre el estilo y la estilística históricamente estuvo vinculada, y eso Bakhtin lo señala, a los géneros literarios, a la literatura. La literatura es un tipo de actividad, ¿no? Entonces Bakhtin en parte quiere llamar la atención sobre esto, que las reflexiones sobre el estilo, si se generaliza lo que se piensa en la literatura, bueno, hay que tener cuidado. No todos los géneros son tan flexibles y tan laxos en el sentido de que nos permite tener tantas opciones disponibles como los géneros literarios, en donde los escritores, los autores tienen mucha libertad,
¿no? En otras situaciones, nuestra palabra puede estar más condicionada y las elecciones reducirse. Entonces, esta problemática del estilo, acá un poco la historicé, ¿sí? Y le hice un reconocimiento a la antigüedad clásica, ¿no es cierto?, a la retórica greco-romana, que ellos pensaron, desde Aristóteles incluso, se pensó al estilo también, como lo hace Bakhtin, vinculado a los géneros. Vieron que el estilo era, acá está, uno de los componentes del género: tema, estilo y composición. Entonces, por ejemplo, fíjense que esta reflexión retórica, esta reflexión de la antigüedad clásica, ya estaba pensando usar determinadas palabras en determinadas situaciones, en determinados contextos. Entonces, cuando quiero convencer a alguien, y ese alguien es un auditorio muy amplio, ¿sí?, que no nos conocemos, bueno, tengo que usar un lenguaje más llano, porque tengo que ser claro. Para convencer tengo que tener claridad. Cuando estoy haciendo poesía, lo que busco es deleitar, entonces el lenguaje puede salir de lo cotidiano, puede elevarse, ¿no? Y buscar originalidad, ¿no es cierto? Entonces, esta reflexión de estilo vinculado a géneros o incluso a ciertos temas fue pensada de la retórica antigua, la grecolatina, también de la retórica, en la retórica medieval, con distintos tipos de estilo, no viene al caso, pero con la literatura está esta idea muy fuerte de estilo como marca individual, que sí, que todavía perdura, porque si nosotros pensamos en cuestiones estilísticas, pensamos como marcas de individualidad, de singularidad, ¿no es cierto?, que tiene el sujeto que produce ese texto, es como la marca de él. Y en ese sentido el estilo muchas veces se vio relacionado como el desvío de una norma. Lo que marca mi singularidad es lo que hace que me desvíe de lo que es común, de lo que es general, de lo que es regla, de lo que es una regularidad, de lo que es normal o lo que es una norma, ¿sí? Entonces mi marca de estilo va a ser eso que me hace singular y que me diferencia del resto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese rasgo se obtiene por la repetición, porque soy constante, porque repito, no porque pongo la marca una sola vez, ¿no? Y es una repetición que llama la atención. Entonces ahí decimos, bueno, este es un rasgo de este autor. Por ejemplo, Homero, ¿no?, autor de la Ilíada, la Odisea, es conocido porque en su estilo incorpora los epítetos. ¿Qué son los epítetos? Y cuando él suele nombrar o designar a un personaje, ¿no?, coloca una aclaración. Entonces siempre arma como la misma estructura, la va repitiendo, no con el mismo personaje, o también con el mismo personaje, sino también con otros. Entonces habla de Aquiles, el de los pies ligeros, Ulises, el resistente, Atenea, la de los ojos garzos, ¿sí? Entonces ahí ustedes ven, en esa repetición, es que se está repitiendo como la misma estructura. Nombre del personaje y alguna cualidad, alguna característica, ¿no? Entonces eso es como que lo hace salir de lo habitual, de lo que es normal, de lo que es regular, y es su marca de estilo individual. Y otra mirada sobre el estilo, y acá es la que Bakhtin va a hablar, me parece que se relaciona más con lo que Bakhtin dice como problema de la lengua nacional, ¿no? Fíjense que ahí vuelve
al tema del problema de la lengua nacional, es pensar el estilo no desde la marca individual, sino desde lo compartido. El estilo en ese sentido, en una versión más moderna y no tanto como la que está manejando Bakhtin, serían las distintas opciones que no muestran la singularidad del sujeto, sino que posee la lengua, ¿sí? Entonces, el estilo no estaría en el sujeto, sino que está en las diversas posibilidades que nos ofrece la lengua. ¿Mm? Bueno, obviamente que no hay que detenerse en el texto, en toda la problemática del estilo que desarrolla Bakhtin, que les vuelvo a decir, es muy epocal, tiene que ver con esto de que en general el tratamiento fue literario de este problema, y él está pensando en géneros discursivos en general. La literatura sería un tipo de discurso, ¿no? Pero no el único. Nosotros también podemos pensar en otros discursos sociales, y cada práctica de nuestra sociedad, cada actividad que realizamos tendría sus géneros, y estos géneros tendrían ciertas características en las cuales están los temas, el estilo, esta que estamos hablando, y la composición. Entonces lo interesante para ver, o lo necesario para ver, es qué entiende Bakhtin de estilo, y no tanto recomponer la problemática sobre la estilística. Igual, básicamente, yo les hice un paneo sobre las distintas posiciones que me parecía que aparecían en el texto. Bueno, los espero el viernes con la lectura profunda de estos materiales, y vayan marcando las dudas que surjan. Vamos a hacer la actividad de preguntas, la del chat, digamos, en donde ustedes, no es que voy a explicar la clase, sino que voy a recibir las preguntas de ustedes. Pero, dado que tuve inconvenientes, por lo menos con una comisión, con el chat, ¿sí? Porque parecía ser que me leían a mí, pero no leían las intervenciones de sus otros compañeros, de algunos compañeros sí, de otros no. Entonces decidí que el viernes les voy a mandar una invitación a un Zoom, que vamos a trabajar de la misma idea, pero en el Zoom, ¿sí? Incluso me gustaría que dejen su pregunta escrita en el chat del Zoom esta vez. Vamos a hacer una actividad, esa actividad está para generar las preguntas, igual ustedes pueden consultar todo aquello que surgió de la lectura, ¿sí? Y dejar su pregunta escrita en el chat del Zoom. Entonces los voy a invitar, el mismo viernes les va a llegar una invitación, ¿sí? Bueno, listo. Nos vemos entonces hasta el viernes. Suerte y cariños.